Vamos a leer la palabra de Dios en Isaías, el capítulo 6, el llamamiento del profeta Isaías. Y realmente lo que nosotros necesitamos más en nuestras vidas es la presencia y el poder de Dios. Y la verdad de Dios en nuestros ministerios. Es necesario decir que Isaías pone en manifiesto la autenticidad de su misión profética. Nosotros no somos profetas en el sentido que estamos anunciando directamente una nueva revelación de Dios. Nosotros tenemos la revelación completa en Cristo Jesús. La Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ha explicado la obra redentora de Cristo Jesús. Y nosotros sí necesitamos el poder para predicar esta palabra. Necesitamos la iluminación del Espíritu de Dios para entender la verdad de esta palabra. Y en esto debemos declarar que no podemos repetir las experiencias de Isaías. Son experiencias que son parte de la historia de la salvación. Sin embargo, los principios de la grandeza de Dios, de la necesidad del pueblo, de la quitada del pecado y la predicación del mensaje de Dios son principios para nuestros ministerios. Y en esto nosotros vamos a mirar y enfocar ahora en este pasaje de Isaías 6. La grandeza de Dios, la necesidad del pueblo, la quitada del pecado y la predicación del mensaje de Dios. 4 puntos. Por causa de su nombre, es decir, por razón de lo que Él es, haciendo honor a lo que Él es realmente. Debemos glorificar a nuestro Dios. Primeramente, leamos la palabra de Dios sobre la grandeza de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Cada uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en esto nosotros podemos ver la grandeza de Dios. Nuestro Dios nos ha revelado en Cristo Jesús. Sin pensar correctamente sobre Dios, no podemos pensar correctamente sobre cualquier otra cosa. Dios es el centro de todo lo que hay. Y no hay nada más importante que entender quién es Dios. Él es el meollo de toda existencia. Dios, en una palabra, Dios es Dios. En un sentido, eso es nuestra teología. Dios es Dios. Y el abecedario de quién es Dios que encontramos en este pasaje, Él dice: di al Señor. Pues el rey Usías, o como dice el segundo libro de Crónicas, el capítulo 26,
usa esto de Osías allá, pero es el mismo rey. Él reinó unos 52 años. Interesante, nos dice que él era un rey bueno, llegó a tener mucho poder y influencia, y llegó a tener orgullo, y el juicio de Dios cayó sobre él. Lepra y muerte. 52 años. Los buenos como los malos, todos mueren. La muerte es la institución más democrática del mundo. Llega a todo hombre sin hacer caso a raza, educación, posición económica o social. No permite parcialidad ni tolera excepción alguna. La proporción de la muerte a la humanidad es igual en todo el mundo. Una muerte por persona. Don Miguel de Cervantes, en su famosa Don Quijote, pues Don Sancho realmente dice: con igual pie pisa las altas torres de los reyes, la muerte, como las humildes chozas de los pobres. Un hombre, amigo mío, que tenía millones de dólares, tenía los mejores médicos de todo el mundo, se murió hace poco. Después de reinar 52 años como un buen rey, se murió el rey Usías. Pero Dios vive, Dios es eterno. Nosotros tenemos esta realidad, que Dios está en su trono vivo. Nuestro Dios es eterno. Y la pregunta viene a todos nosotros: ¿estás listo a morirte? El salmista nos dice: nadie puede salvarse a sí mismo, ni pagarle a Dios porque le salva la vida. No hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre para que viva siempre y se libre de la muerte. Pues se ve que todos mueren por igual, lo mismo los sabios que los tontos, y se quedan para otros sus riquezas. ¿Estás listo a enfrentarse con la muerte, con el Dios vivo? Dice Hebreos: terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Dios es grande y eterno. Podemos ver en segundo lugar de la grandeza de Dios, que Dios es soberano. Hay 5 puntos en esto del pasaje. Dice así muy claramente que Él está sentado sobre un trono. Segundo, alto y sublime. Tercero, Jehová de los ejércitos. Es grande en su soberanía. Y en los versículos 3 y 5 dice que Él es todopoderoso. Señor de señores, es todopoderoso. Y el 5 punto del pasaje nos dice en el versículo 5 que Él es Rey. Sobre todo, sublime. Él es Dios soberano. Hermanos, a través de mis 40 años en el ministerio, es una verdad que he visto tantas veces, que en todos los corazones hay una resistencia, enemistad hacia Dios y hacia su soberanía. Hoy en día aceptan un Diosito, pero que no ha de ser
escogido un Dios que no es Dios. En contraste, las Escrituras nos manifiestan que Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Muchos quieren tener su propio Dios. Aún los evangélicos dicen, no me gusta un Dios así, mi Dios es así. San Agustín, el predicador de la soberanía de Dios, declaró hace 1500 años atrás: si usted cree solamente en lo que le gusta en el Evangelio y rechaza lo que no le guste, no es el Evangelio en que cree, sino en usted mismo. Y así encontramos el pueblo evangélico en muchas partes, creyendo no en la Biblia, sino en sus propias filosofías. Dios debe andar así. Nuestro Dios, aquí en este pasaje, es el Dios soberano. Y en tercer lugar, Dios es santo. Cuán diferente es el Dios de la Biblia del que la moderna cristiandad. El Dios de hoy es un ser impotente, frágil y lleno de necesidades. Pero nuestro Dios, soberano y santo, santo, santo. La firma de Isaías realmente es esta expresión, la santidad de Dios. Unas 26 veces Él dice esto por el libro de Isaías. La santidad de Dios. Debemos predicar que Dios es eterno, Dios es soberano y Dios es santo. En la presencia de Dios tenemos Dios en el lugar santísimo del templo. Era así el trono visible de Dios invisible, santo, santo, santo. Seres como de fuego, los serafines, palabra hebrea que significa los ardientes. Solo aquí menciona la Biblia esos seres celestiales que claman la santidad de Dios. La santidad de Dios. La triple repetición hace énfasis en esta santidad de Dios. Esta aclamación ha pasado por formar parte del culto de los cristianos por todos lados. La santidad de Dios. Santo, santo, santo. ¿No es cierto? Algo lo cual que gozamos en la santidad de Dios. Pero debemos ver también que Dios es trino. Y en esto quiero hacer énfasis porque es importante recordar que en un sentido no podemos ver claramente la Trinidad en el Antiguo Testamento. Podemos decir que no es una doctrina revelada en el Antiguo Testamento, sin embargo es una doctrina en el Antiguo Testamento, porque Dios siempre es trino. Amén. Dios es uno, amén, pero a la vez es tres. Amén. Y es más allá de lo que nosotros podemos entender, pero es una verdad del Nuevo Testamento con una revelación clara en Jesucristo. Amén. Y es interesante pensar así, que así apagar todas las luces esta noche y dejar todo este cuarto así grande oscuro. ¿Qué es que vamos a ver? Nada. Quizás con un poco de luz podemos andar por aquí
aquí, hay mesas y sillas allá y así una mesa aquí, todo ese equipo de sonido y diferentes cosas, púlpito, micrófono, personas y todo esto, cosas de mucha importancia, la chimenea, reloj, todo eso, todo está, pero sin la luz no puede ver. Pero ya con la luz del Nuevo Testamento, la luz de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver mucho que está allá en el Antiguo Testamento. Siempre está. Pero así necesitamos la luz de Jesucristo para ver esto claramente. Entonces, en este pasaje, con toda la luz del Nuevo Testamento, podemos ver algo de su Trinidad. Este Dios, quien es santo, soberano, eterno, es trino. Juan, yo quiero que ustedes lean conmigo de Juan, el capítulo 12, el capítulo 12. Importante que nosotros podemos entender el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El capítulo 12 de Juan dice así, la última parte del versículo 36. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. El versículo 37. Pero, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿En quién? En Jesús. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, y esto es de Isaías 6. Ahora, la cita. Cerró los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entienden con el corazón y se convierten y yo los sane. Isaías dijo eso cuando vio a su gloria, la gloria de Cristo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, allá en el templo con Isaías, y habló acerca de Jesús. Nosotros debemos así usar esta luz del Nuevo Testamento para entender el Antiguo Testamento. Debemos predicar esta palabra así de Cristo, sin exponer el pasaje al fondo. Podemos ver algo de la Trinidad, que Jesús está presente en el templo, en el trono. Isaías vio la gloria de Dios en el Cristo, la segunda persona de la Santa Trinidad. Él estaba presente en el templo, sentado en su trono. También la voz que Isaías escuchó fue la voz del Dios Trino cuando oía la voz del Señor, que decía, el versículo 8 de Isaías 6, ¿quién será nuestro mensajero? Véase con sus propios ojos el versículo 8. Algunos han dicho que este incluye los miembros de su corte en el cielo, pero los ángeles no nos mandan con el mensaje de Dios, sino el Dios Trino nos manda. ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios siempre es Trino y debemos adorarle en su Santa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dios es glorioso. El versículo
con estas palabras. Y uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. No es cierto, aquí en esta parte tan bonita. Podemos ver que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Los árboles aquí. Andar y mirar uno de estos árboles nos muestra esta gloria de Dios. Yo, pues, otra vez estoy maravillado de este árbol araucano. Ya tengo más o menos el nombre bien. ¡Qué maravilla de Dios! Los ríos, los valles, las montañas, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Ya podemos ver esto en Cristo. Es más que los judíos pueden ver. Nosotros ya podemos ver la gloria de Dios en todo esto. Nadie, todos los científicos del mundo pueden hacer una mosca. Es un insecto despreciable. Ahora yo maté así, pues no sé cómo se llama ese, pero creo que tiene una, pues puede picar uno, pero no sé cómo se llama este. Una avispa, sí, esto yo sé. Es muy despreciable. Pero solamente Dios puede hacer esto. No es nada, matarlo. Pero nadie puede hacer una avispa. Solamente Dios. Nosotros tenemos un Dios digno de ser alabado de gran manera en su tierra y especialmente en su pueblo. Es vivo, es soberano, y Él es santo, y Él es trino, y es glorioso. Llena toda la tierra con su gloria. ¡Cuán diferente! ¡Cuán diferente es el Dios de la Biblia del Dios de la moderna cristiandad! El concepto de la deidad que hoy día predomina es una pobre caricatura de Dios vivo, soberano, santo, trino y glorioso. Nosotros debemos exaltar, declarar la grandeza de Dios. El Dios de muchos hoy en día es un ser tan pobre que realmente parece como un Dios que necesita la ayuda del pueblo. Eso es blasfemia. Dios es Dios. Amén. Es un Dios hoy de muchos púlpitos que no merece la dignidad, la reverencia, sino la compasión del pueblo. El Dios de la Biblia debe tener el primer puesto en nuestras vidas. Amén. Él es Dios. Él debe tener el primer puesto en su vida, con su plata, con su familia, con su negocio, con todo lo que hay en su vida. Él es Dios. Amén. No hay cosa en su vida sobre la cual Dios nos dice, esta es mía. Él es Señor. Somos todos. Y solamente es Dios puede darnos consuelo, porque Él es todopoderoso.
Y necesitamos nosotros consuelo. Nosotros sí necesitamos ayuda, especialmente en el ministerio. Entonces, en esto vamos a mirar ahora brevemente la necesidad del pueblo. ¿Cómo es el pueblo? La necesidad del pueblo. Quiero decir algo importante, es que solamente delante de Dios poderoso podemos ver la grandeza de nuestra necesidad. Solamente delante de Él podemos ver las cosas bien en su vida. Nosotros a veces pensamos que la crisis económica, los problemas de familia, las dificultades en el país y tantas cosas, estos son los problemas más grandes. Pero delante de este Dios, en su grandeza, debemos reconocer que el problema más grande es que hemos ofendido a Dios. ¿Cómo es que la palabra de Dios nos dice aquí? Y los infieles, el versículo 4 de Isaías 6, de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La presencia de Dios. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre, inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ay de mí, voy a morir. ¿Por qué? He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. La necesidad más grande, aplacar a Dios. Paz con ese Dios de santidad. Hemos pecado a Dios. Nosotros como el pueblo, no es que somos así hombres mejores que el pueblo, somos pecadores contra Dios. La paga del pecado es la muerte. Todos pecaron en Adán y están destituidos de la gloria de Dios. Esto sí, tener paz con Dios es la necesidad más grande que hay para nosotros. Es el problema más grande. Hemos ofendido a Dios. En todo el mundo podemos ver la creación misma. Vive bajo la esclavitud y la destrucción del pecado contra Dios. Sufrimos profundamente. Y la creación entera se queja y sufre bajo la ira de Dios. Ahora los versículos 6 y 7, la quitada del problema con Dios. Pues con el trasfondo de la caída del hombre, en el versículo 6 podemos leer de las buenas noticias. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó sus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El problema de Isaías era lo mismo como todo el pueblo. Labios impuros.
corazón sale por los labios y sus acciones. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros, pero dice así la palabra: tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. ¿Cómo? Ya con la luz del Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que con la sangre de Jesucristo, del altar de Calvario, Dios nos limpia de todo pecado. Nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre en el altar del Calvario. Hay perdón total, completo. No es por los méritos nuestros, es por la pura gracia de Dios que nos limpia de todo pecado. Dios tomó la iniciativa en Cristo. Con su mensajero Dios les habla ahora. Hay perdón en Cristo por todos sus pecados. Hay salvación en la maravillosa obra en el altar. Hay propiciación y hay paz con Dios. Dios tiene satisfacción en Cristo. Amén. Si estamos en Cristo, hay satisfacción en Cristo. Y nosotros tenemos salvación completa y paz con Dios. Amén. Su pecado es quitado. Tus culpas te han sido perdonadas. Buenas nuevas. El Evangelio. Podemos anunciar esto. No es lo que nosotros hemos hecho por Dios, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. El Evangelio no es la búsqueda del hombre hacia Dios, sino que Dios ha llegado y nos ha buscado a nosotros con la gracia de Dios en Cristo. No hay gozo más grande que este gozo en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Isaías no tiene culpas, todo perdonado. Nosotros podemos gozarnos en él. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, el tercer punto de nuestro pasaje encontramos el cuarto punto encontramos así con la predicación del mensaje de Dios. Leyendo la palabra de Dios, podemos ver este punto muy claramente. Después, el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: he aquí, envíame a mí. Y digo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Escuchen bien. Por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los hogares abandonados en medio de la tierra. Nosotros
tenemos este asunto de la predicación del mensaje de Dios. Nosotros no vamos a ir al pueblo del mundo pensando que ellos nos han llamado a predicar el Evangelio. Si van en el ministerio con este concepto, va a llegar allá y pues ellos no van a recibir. Yo creo que eso me ayuda tanto en un asunto muy práctico en mi vida personal. Para mí, una de las cosas más difíciles es entrar con gente que no me quiere. Si alguien tiene un problema y no me quiere, pues muy difícil para mí entrar y hablar con esta persona. No me gusta meterme en las cosas así de problemas. Pero ¿sabes qué? ¿Saben qué? La verdad es, no es que ellos me han llamado. No es que ellos me han enviado a predicar el Evangelio. Es Dios. Y tengo que ir con el mensaje. Enviado por Dios. Es una obra ordenada por Dios, no por nosotros. Es un mensaje de Dios. No es el mensajero, sino Dios. ¿Listos para servir? Isaías, heme aquí, envíame a mí. El gran reformador francés, Juan Calvino, tenía como lema de su servicio a Dios: te ofrezco mi corazón en este momento y para siempre. Nosotros como pastores debemos tener esta manera de servir al Señor, listos para servir, porque Él nos ha enviado. Hay una obra para hacer para todos nosotros, listos para servir al Señor. El otro día hablamos algo de mi amigo Chepe Bitterman. Pues trabajamos allá en Colombia en los años de 70 y con él era un misionero con el Instituto de Verano. Él iba allá a trabajar con una tribu allá, los Caracones, y trabajaba allá con ellos. Y como muchos misioneros, pues, mejor dicho, él no era como muchos misioneros allá. Muchos de ellos, pues, al llegar allá a la ciudad de Bogotá, pues ellos van a un culto en inglés. Cansados, no quieren meterse con el pueblo. Este hombre enviado por Dios tenía el corazón de entrar a ayudar en la iglesia que hablaba ya español, por supuesto. Ayudando. Y un poco, pues como 2 meses después de nuestra salida de Colombia, un grupo M19 entró allá en la casa con unos 20 misioneros y sus hijos y capturaron y le llevaron a Chepe Bitterman, y él, pues, después de 48 días le dejaron allá muerto en un autobús allá en el centro de Bogotá. Y fue muchas charlas y todo esto sobre el asunto con el gobierno en el norte y con el gobierno allá en Colombia y los pastores evangélicos y muchas cosas, pero el tipo fue dejado allá muerto. Pero después de todo esto, notamos que entre todos los misioneros de ellos, él era quien hablaba bien el español. Tenía con él su vida en español y jugaba también bastante bien el ajedrez. Y estos del M19 jugaban bastante el ajedrez. Él jugando con ellos, hablando de Cristo, por 48 días así, Dios usó aún su muerte
terroristas son parte de la política de Colombia. Dios, sí, puede usar las cosas constantemente. Pero hay una cosa que es necesario notar de este pasaje para nosotros todos. Y es que debemos practicar estos principios en nuestra vida. Recuerden cómo fue el asunto que Dios, para sanarle de su pecado, para quitar ese pecado, ¿qué es lo que hizo? Con uno de estos carbones encendidos, donde le tocó aquí en la mano. Aquí, una parte tan sensitiva. Cada vez hablar del Evangelio debemos recordar que no somos mejores que el pueblo. Es el mismo Evangelio, el mismo Cristo que nos ha sanado a nosotros. Debemos constantemente confesarles que sabemos dos grandes cosas, que somos grandes pecadores y que Cristo es un gran Salvador. Nosotros mejores, humildes. La perseverancia en esa obra. En versículo 9, Isaías fue enviado a proclamar la palabra de Dios a un pueblo que no estaba dispuesto a escucharla. Aunque trató de hacerlas ver y comprender, ellos no querían escuchar. Su predicación los dejaron los oyentes. Su predicación los dejó los oyentes más ciegos y endurecidos que antes de oír el mensaje. Para algunos, el mensaje, pues, fragancia de vida, y otros, el olor de la muerte. No es diferente hoy día. Debemos predicar, vivir, para que algunos escuchen la palabra de Dios y lleguen a conocer al Señor. Un versículo que debemos notar de Pablo, que tiene ese mismo espíritu de seguir predicando siempre, encontramos en la segunda carta a Timoteo. Leamos estas palabras. Ahora, Timoteo 2:10 nos dice así: por tanto lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Debemos seguir siempre. No hay el momento de retirarnos, jubilarnos. Hay que predicar la palabra de Dios. Amén. Un punto más. La esperanza que hay. Problemas tan difíciles por todos lados, los que están en contra de nosotros. Pero dice así el último versículo, el versículo 13 del capítulo 6 de Isaías. Y si quedara aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Nosotros tenemos la esperanza en la simiente santa. Como otra versión tiene un retoño sagrado. En Gálatas 3:16 tenemos estas bellas palabras de
de Pablo explicándonos la esperanza en Gálatas 3:16. Pues leyendo ahora la palabra de Dios de Gálatas 3, dice, ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, al cual es Cristo. Y es solamente por Cristo que hay un número de redimidos en todo el mundo, y en Cristo hay la esperanza de un número incontable, de toda raza, todo lenguaje, toda familia, toda nación, que todos van a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos vivir con esta esperanza de la obra de Dios en todo el mundo. Para nosotros llegar aquí y ver la obra de Dios entre ustedes y ver la obra de Dios en otras partes del mundo. Dios está obrando. Y es por medio de la simiente santa, Cristo Jesús. Él es el único que puede darnos el perdón de nuestros pecados y la esperanza de una obra completa. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es algo chico, pequeño. Son buenas nuevas de un mundo nuevo, de una tierra nueva, de un cielo donde mora la justicia de Dios. No es solamente el perdón de nuestros pecados, sino una redención total de la creación misma para la gloria de Dios. Esto es nuestra esperanza en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Oh Señor, ¿quiénes somos nosotros en ofrecerte nuestras alabanzas? Tú eres Dios.